interesante de mi jardín, estoy decorando lo que son las coronas. Fíjense que estaban decayéndose un poquito, que no querían ya florear. Vino el abono especial que teníamos que ponerle para la floración, y la parte importante es que no quieren sombra, y como les removimos. Bueno, acá estamos preparando el abono que vamos a ponerle a nuestras plantas. Verán ustedes que es bastante interesante que usted pueda hacer este trabajo con sus plantas. Si usted no quiere ponerle todo lo que es la carne, lo que es el bagazo del plátano, usted quiere utilizar solo la cáscara, pues puede utilizar solo la cáscara. Si usted lo quiere licuar, pues se lo puede poner licuado para que le haga igual el trabajo, igual que lo podemos hacer con la mano, igual lo podemos hacer con una licuadora. Pero a lo que yo quiero ir y a lo que yo le quiero a usted compartir es que acá los plátanos ya están bien maduros. Yo me los compré especialmente estos. Hola mi gente preciosa, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Espero que usted esté muy bien en su casita, que esté bien de salud, que Dios nuestro Señor la haya bendecido de una manera excelente. Mi gente preciosa, le deseo todo lo mejor, y lo que usted esté haciendo el día de hoy, le salga todo bien. Que esté feliz, que esté contenta con cualquier trabajito que usted esté haciendo, que si está en el mercado, si está en la cocina, si los caballeros están en oficinas, van para su trabajo o regresando del trabajo, les deseo todo lo mejor. Que saben quién va a su lado, saben quién lo acompaña en estos momentos. Yo creo que ya no se lo tengo que recordar porque usted lo sabe muy bien. ¿Quién va a su lado? Alguien que lo quiere muy en especial, ¿verdad? Y lo apoya en lo que usted haga, lo bendice de una manera excelente. El día de hoy les quiero compartir esta parte interesante de mi jardín. Estoy decorando lo que son las coronas. Fíjense que estaban decayéndose un poquito, que no querían ya florear. Vino el abono especial que teníamos que ponerle para la floración, y la parte importante es que no quieren sombra, y como les removimos el jardín, se resintieron un poquitito. Ahora los estamos decorando acá, donde le va a pegar suficiente sol y va a tener agua a diario, ¿verdad? Porque esto es lo que estas flores necesitan. Las coronas son muy preciosas. Si lo ven acá, este color es maravilloso. Miren ustedes qué preciosidad. Es una maravilla, y esta ya está en su cubeta grande porque necesitaba un macetero mucho más grande. Pero como yo no tengo maceteros de barro, pues tengo que utilizar estas cubetas que son especiales también para maceteros, ¿verdad? Para planta grande. Pues yo les voy a mostrar el lugarcito que estoy decorando para mi jardín, y para la decoración de las coronas me compré una cola. Miren ustedes, una cola maravillosa, no sé cómo se llama. Dice que tiene otro nombre, yo lo conozco como cola de quetzal, pero dice que tiene otro nombre, ¿verdad? Pero yo estoy decorándolo de esta manera y les voy a mostrar de qué manera los vamos a dejar. Primero que todo, vamos a limpiar la parte interesante donde yo voy a dejar lo que es mis macetas. Una parte muy importante, mi gente, que no se le olvide, que nuestras flores siempre necesitan atención, siempre necesitan cuidados, y por lo cual es que tenemos que tratarlas con cariño, con mucha paciencia. Fíjense que acá tenemos esta hermosura, pero yo creo que lo vamos a tener que remover un poquitito, porque no mucho le está gustando el lugar acá. Miro yo como que está un poco triste, y la vamos a tener que remover. Pero como son detalles especiales que hacemos siempre en nuestro jardín, por acá me voy a poner esta mi cola que me compré ustedes, y usted opinará
si quedó bien acá. Fíjense que el jardín, como es, el lugar es pequeño, no es tan grande que se diga, es donde tenemos que ver de qué manera colocamos las plantas más interesantes. Todas las plantas, para mí, todas las plantas son interesantes. A mí todas las plantas me encantan, me gustan, me fascinan. Y es por eso que yo tengo que buscarles un lugar excelente. Fíjense ustedes la maravilla que da la naturaleza hacia nosotros. Acá esta queda chulada aquí. Se va a llenar de flores, ¿verdad? Pero juega un lugar importante aquí en el jardín porque tiene que quedar en la parte de enfrente. No muy topado a la pared para que no se lastimen estas hermosuras. Miren ustedes que a mí me encantan estas chuladas. Son flores divinas que nosotros acariciamos a diario y se me tiene que llenar mi canasta de flores. Bueno, de esta manera yo voy a sacar del macetero lo que es esta mi hermosa cola y lo vamos a plantar en un macetero. ¿En donde vamos a ponerlo? Que se ponga hermosa. Miren ustedes, miren qué raíces tan chulas tiene esta planta. Bueno, pues por acá esta chulada está hecha una belleza. Miren, llena de raíces. Y lo vamos a plantar de esta forma. Le quiero meter todo lo que son las raíces adentro porque, pobrecita, porque está lastimosamente, está castigada como venía en bolsita. Me gustó y me la compré. Pues ahora lo voy a plantar acá para que ustedes se den cuenta cómo me encanta a mí cuidar mis plantas, porque no quiero ni un lugar que se quede triste, lo quiero ver alegre y quiero que así cuando alguien me visite, que mire las chuladas que hay en el jardín. Son flores bien preciosas, bien lindas y bien acariciadas, porque a mí me encanta que mis flores se pongan así hermosas. ¿Saben por qué? El cariño que uno le tiene a las plantas es algo importante, es algo interesante, porque a través de lo que es el trabajo que hacemos en nuestras plantas, a través de eso es como nosotros tenemos aquí como una terapia de vida, como una fuerza que nos dan las plantas. Fíjense ustedes que esto es lo mejor de lo mejor, es la medicina muy natural que todos podemos encontrar al refugiarnos en lo que son las plantas. Fíjense que hay ocasiones cuando uno está deprimido, cuando uno se siente triste, cuando uno se siente mal. Fíjense ustedes que hay partes muy interesantes que podemos nosotros trabajar en nuestro jardín en esos momentos, y las enfermedades desaparecen, las tristezas se calman poco a poco. Cuando usted siente, usted ya es parte, ya la parte interesante de que le estaba a usted molestando ya está desapareciendo. Fíjense que yo les doy un consejo importante porque a mí me ha pasado. Fíjense que cuando yo me siento triste, cuando yo me siento mal, cuando yo estoy preocupada por algo, porque uno nunca dice que no tiene problemas, todo el tiempo uno tiene de alguna forma, de uno o de otra forma, todos tenemos nuestros problemitas, pero fíjense que lo más importante de nuestra vida es que nos refugiemos en algo. Hay a veces no tenemos con quién platicar, pues salimos al jardín, nos ponemos a plantar, nos ponemos a regar, o el trabajo que vayamos a hacer en nuestras plantas. Imagínense ustedes, ya se nos fue lo que estábamos pensando, ya se nos fue la tristeza, y se va desapareciendo poquito a poquito, y al ratito ya usted ya está relajadita un poquito. Esto es una recomendación, un consejo muy natural que yo le doy para que usted pueda relajarse de una forma interesante. Miren, a esto le voy a buscar una parte acá para que adorne muy bien a lo que es
mis coronas. Fíjense ustedes que yo quiero un detalle perfecto para lo que son estas canastas. Usted opinará si me quedó bien la cola arriba, porque va a jugar un papel bastante importante hacia esta planta. Fíjense que yo quiero adornado de uno y de otra forma lo que son las coronas. Y como hoy les toca un abono, pues vamos a ponerle el abono muy especial que siempre le ponemos a las coronas. Bueno, acá estamos preparando el abono que vamos a ponerle a nuestras plantas. Verán ustedes que es bastante interesante que usted pueda hacer este trabajo con sus plantas. Si usted no quiere ponerle todo lo que es la carne, lo que es el bagazo del plátano, usted quiere utilizar solo la cáscara, pues puede utilizar solo la cáscara. Si usted lo quiere licuar, pues se lo puede poner licuado para que le haga igual el trabajo, igual que lo podemos hacer con la mano, igual lo podemos hacer con una licuadora. Pero a lo que yo quiero ir y a lo que yo le quiero a usted compartir es que acá los plátanos ya están bien maduros. Yo me los compré especialmente, estos me dieron un montón por 5 quetzales, porque hoy les tocaba abono a mis plantas con el abono orgánico, que es el agua del plátano. Entonces tenía que comprarme, por acomodar el lugar, yo me tenía que comprar un poco de plátanos. Por 5 pesos me dieron a mí un montón de plátanos ya bien maduros, y voy a utilizarlo acá en estas mis hermosas plantas, porque las coronas siempre, si se dan cuenta, siempre necesitan el abono orgánico. Podemos usar lo que es, si acá usted ve, estoy utilizando lo que son plátanos, pero usted si no tiene plátanos, pues lo puede hacer con lo que es el banano. No importa si es el banano morado, si es el banano amarillo, si es el plátano. Hay un plátano que es morado, hay un plátano que le dicen que es un plátano, el plátano macho, que el plátano hembra. Fíjense que yo legalmente lo que hago es comprar lo que sea plátano. Lo que sea plátano es igual, es importante. El mismo trabajo nos va a hacer en las plantas. Lo que nosotros necesitamos es el abono, es el nutriente para nuestras plantas. Y yo le estoy compartiendo acá porque yo, a través de los abonos orgánicos que yo siempre preparo en el jardín, es de esa manera como yo tengo mis flores. Si ustedes se dan cuenta, acá las coronas, si ustedes las miran, esta es un color muy bonito. Miren ese color precioso. Y tengo ya, de acá ya le saqué otra mata más, y aquí tengo la otra. Miren, esta chiquitina es la misma variedad. Este es otro color, pero miren cómo va también cargadito de flores. Es otro color. Y este es chulada de belleza de color. Miren ustedes cómo va su color. Y ya tengo también aquí hijuelos de esa mata. La mata madre es esta, y ya tiene sus hijitos por acá, ya tiene hijitos por acá. Fíjense que los abonos orgánicos son increíbles, pero como usted lo puede notar, son especiales para los abonos. Así es, mi gente preciosa, que yo les recomiendo que usted, si usted mira plátanos que le van a hacer mal obra, de todas maneras, al llevárselo para la casa, porque usted no los va a consumir. Usted se va a poner a pensar y dice, ay, ¿será que me compro esos? Están ya muy podridos, muy maduros. Pero fíjense que es interesante, porque hay personas que lo tienen allí, no lo logran vender, pues esperan hasta el final, ¿verdad? Para lograr sacarle, aunque sea un poquito, al dinero que han invertido, y necesitan venderlo. Pues nosotros podemos meterlo, hasta ponerle un par de bolsas atrás y llevarnos ese nutriente para la casa, porque nos va a servir. Nos va a servir a nosotros, no para consumirlo, sino que para el abono especial que usted le puede poner a su planta. De esta manera es como yo abono mis plantas. Miren ustedes que es excelente. De esta manera, miren, acá, si usted se da cuenta,
Acá le ponemos su nutriente a lo que es esta corona. Y acá ya va a quedar abonada. Y fíjense que no le van a molestar las hormigas. Si usted tiene miedo que se le van a subir las hormigas, que usted tiene miedo porque se va a llenar de bichos y que no le va a funcionar y usted preocupadita, no, mi gente. Fíjense que como no trabajamos un solo abono, sino que nutrimos hoy con el plátano. Luego tenemos un repelente orgánico que también es preparado a base de lo que es el tabaco o a base de lo que es el limón. Ese es un repelente que ahuyenta a las hormigas y no le van a fastidiar, no le van a molestar. Pues por acá le vamos a poner lo que es esta hermosa cola, miren, para que se dé cuenta que todas mis plantas son preciosas y yo las cuido con mucho cariño y con mucho amor. Cuido mis plantas porque de esto se trata. Fíjense ustedes, el trabajo que hacemos en casa, de esto se trata. Miren, acá ya va esta chulada, va a ir por aquí arriba. Miren, esta es la parte importante de nuestro jardín. De esa forma es como podemos alimentar lo que son nuestras plantas. Fíjense que a mí me han enviado mensajes, comentarios donde la cola de las coronas no le florean, pero muchas veces pasa porque las dejamos en un solo lugar y no las movemos de donde está. Quizás no le está gustando el lugar donde está y tenemos que removerla. De repente quiere sol, no quiere estar en la sombra, le falta un nutriente, la raíz está topando mucho en la planta y es por eso que las coronas se resienten y no les gusta donde están. Entonces tenemos que moverlas un poquito, cambiarlas de lado. Fíjense que hay una recomendación y un consejo que va para usted muy especial, es que las coronas lo que les encanta es el sol. Les gusta demasiado lo que es el sol, pero también quieren agua, por decir, a diario. A diario se le pone agua, no se le pone demasiado, se le pone una tacita de agua de este tamaño. Yo estos trastes yo los utilizo para el jardín. Imagínense ustedes que le pone usted una tacita diaria de agua a estas flores y le van a lucir, pero de maravilla, le van a lucir chulada, y le pone usted lo que es su abono orgánico y se va a sentir, su planta se va a sentir maravillada. Fíjense que esto es algo que usted tiene que hacer con sus plantas a diario. Mire, de esta forma usted alimente lo que son sus plantas, abónelos de una forma especial y usted va a tener flores preciosas y el abono no le va a costar una gran cantidad. Si se da cuenta, el abono, esto que estamos poniendo es algo que ya estaba preparado para la basura. Pero en este caso no se va a ir a la basura. En este caso lo que vamos a hacer es que estamos acá preparándolo como abono orgánico para lo que son nuestras plantas. Recuérdenlo que unos lo tiran porque quizás no tienen plantas, no tienen para qué trabajarlas. De esa manera es como no lo pueden utilizar. Pero si nosotros tenemos estas hermosas plantas que están necesitando un abono muy especial, fíjense que podemos utilizarlo en nuestras flores, que a nosotros nos van a agradar de una manera interesante. Fíjense ustedes que para mí son maravillas que hace toda esta fruta, que es fruta ya podrida, que ya va para el desecho. Nos viene a nosotros a ayudar a nuestras plantas, nos viene a levantar nuestras plantas de una forma muy interesante, donde nosotros podemos disfrutar de esta belleza que la madre naturaleza nos regala.
Fíjense que acá miren cómo está quedando mi arreglo. Está quedando muy bonito porque es una parte interesante donde nosotros podemos cuidarlas mejor. Están directamente en el sol. Si usted se da cuenta, acá tengo una que está pichoncita todavía. Esta es una rama que se me quebró cuando se me cayó el macetero y está acá ya recuperándose, pero ya viene su primer botón, mire. Entonces, lo que está esperando es su abono y ya le ponemos su abono especial y nos va a florecer de una forma interesante. Lo dejamos por acá porque no tiene flores todavía y vamos a buscarle lugar a todas. Fíjense que aquí queda la otra. Esta es una chulada, ustedes, es una belleza que usted puede ver cómo decoramos nosotros nuestro jardín. Mire, es belleza estar atendiendo a nuestras plantas, estar al tanto del cuidado de nuestras flores, porque nuestras flores lo necesitan. Si usted se da cuenta, a usted le encantan lo que son las plantas, a usted le gusta lo que son las flores, usted no puede pasar por un vivero que también usted se lleva unas cuantas plantas y estamos iguales. Pero al llegar a la casa, como en el vivero, a usted no le dicen de qué forma, de qué manera, cuál es el cuidado, cómo lo puede usted tener en casa, no se lo van a decir nunca, ¿verdad? Pues usted en casa ya investigue, dése cuenta cuáles son los trabajos especiales que podemos hacer con estas flores para que usted las tenga así. Este lugar es especial para lo que son las coronas. Si usted se da cuenta, acá mire, de acá es una parte pequeña, es una parte mínima que estamos utilizando acá con las coronas y es la parte más importante que debemos de tener para ellas. Bueno, ahí ustedes se dan cuenta cómo quedaron mis flores, cómo quedaron mis coronas. Fíjense que es muy fácil de cuidarlas. El abono que le pusimos es un abono natural, es orgánico, que viene a ayudarnos para que nuestras plantas se mantengan así. Miren los colores preciosos que yo tengo aquí. Y me cuentan por ahí que hay una corona blanca que yo no la he encontrado. Ya me encontré esa amarita color crema, pero la blanca no me la he encontrado. Me falta un poquitito por buscar. Y de repente, de sorpresa, ya va a estar aquí decorando mi jardín. Pero mire, esas chuladas, esas bellezas y la cola que quedó arriba, miren cómo quedó. ¿Qué le parece a usted este trabajo que estamos haciendo el día de hoy? Mi gente preciosa, yo se los comparto para que usted lo pueda hacer en su casita, pueda usted preparar, arreglar su jardín, porque si ya nos cansamos de verlo en ese lugar y no prosperan, pues entonces algo están pidiendo. Necesitan que los movamos de lugar, que los cambiemos de lugar, que le cambiemos macetero, porque miren, aquí tengo otra chulada. Este es otro chiquitito que es de esta mata. Pero miren, son vástagos que yo he sembrado y miren, ya está logradita. Entonces, muchas veces el macetero no se adapta a las raíces. Las raíces toparon abajo y es eso muchas veces que está dejando no respirar a nuestras plantas. Entonces lo que debemos hacer es cambiarle su macetero. Si le tenemos un macetero pequeño, usted mira que le está echando solo espinas, que no le está adornando como usted la quiere ver, es señal que ya no le gustó su macetero, que el lugar no es adecuado para eso, o que le falta un poquitito de abono, porque todas las flores, por lo sencillo que vemos, todas necesitan abono para que luzcan así de preciosas, así de chuladas. Imagínense ustedes, es que esto es maravilloso, esto del jardín, de tener un jardín, esto es un trabajo que si ustedes se dan cuenta,
Si ustedes lo analizan por un segundo, a los que nos encanta tener plantas, a los que nos gusta estar decorando nuestro jardín de diferente manera, a los que nos encanta acaparar flores en nuestro jardín, no solo es maravilloso, vivimos felices, vivimos contentas, porque hoy reventó una rosa, por decir, mañana revienta un clavel. Y ahí estamos nosotros felices, porque nuestro trabajo está dando frutos. Mi gente preciosa, pues acá, este consejo es para todos a los que les interesan las plantas. Como les digo, no es, las flores, las plantas no es para todos, porque hay muchas personas donde no les gusta acarrear plantas. No les gustan las plantas. Más bien cuando se les regala una planta, lo que hacen es tirar las plantas y abandonarlas o dejarlas en la puerta de la calle. Y hay a veces, tiene uno que hacer como hacemos cuando adoptamos un gatito, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es recoger la planta. Si ya no está mal, está tirada, está mal cuidada, está maltratada, pues la recogemos, la conservamos, la cuidamos y tenemos hermosura porque a nosotros nos gusta. Entonces, mi gente preciosa, yo les dejo acá este consejo importante para usted, para que se dé cuenta cómo es el cuidado de nuestras plantas, cuáles son los beneficios de nuestras plantas y cuál es el beneficio de cada abono orgánico que va directo para nuestras plantas. El plátano, lo que hace el plátano es que alimenta sus raíces. Permanecen las hojas así como están, verdes. No tiene hojas amarillas, si se da cuenta por acá. No hay una planta que tenga hojas amarillas, que se me esté secando, que esté desmayada, que se esté muriendo, no. Porque todas, que le ponemos un abono orgánico, que le ponemos otro abono orgánico en cada riego. El agua de plátano se lo podemos poner lo que es a cada 7 días. Yo se lo pongo normalmente a cada 7 días, pero por decir que hoy les tocó el agua de plátano, dentro de 7 días yo le pongo otro riego y le pongo otro abono. Porque no quiero que mis flores decaigan, no quiero que mis flores se desmayen, ni que se me sequen, ni que se me pudran, sino que yo estoy al tanto todos los días. Hoy paso por aquí, mañana paso por el otro lado y así. Tenemos un trabajo especial. Mi gente preciosa, pues yo me despido ya de ustedes por el día de hoy con estas chuladas. Miren, para alegrarles sus ojitos, para que su corazoncito esté todos los días esté alegre, para que su corazoncito se sienta feliz y no esté triste, y que sus ojitos se diviertan con cada planta que tengamos en el jardín. Mis hermosuras, me despido de ustedes siempre con la bendición del cielo. Que Dios nuestro Señor permanezca en sus hogares y no les falte la bendición divina. Mi gente preciosa, yo me despido con un abrazo, pero fuerte, fuerte para usted, para ustedes, para toda mi gente hermosa, para toda mi gente linda que me está apoyando, que está cada día con sus comentarios, cada día apoyándome con ver mis videos. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos y saludos cordiales a todo el mundo. Muchas gracias por su apoyo y diviértase con las plantas. Disfrute. Para el tiempo que Dios nos ha prestado aquí, en este mundo, nos debemos de divertir, debemos de ser felices con las plantas y no estar tristes porque hay muchas flores que nos alegran el corazón. Mis hermosuras, los quiero mucho, los amo de corazón y aquí tengo a toda mi gente preciosa. No se me ha olvidado a mí la primera persona que me apoyó cuando yo empecé a hacer mis videos. Y si todavía está en mi canal, muchas gracias. Abrazos cordiales para estas hermosuras que me han apoyado desde el principio y están conmigo todavía. Gracias, mi gente. Hasta pronto.